Hola, buenas noches. El día de hoy nos encontramos con John Barbosa, un graphic design que lleva 15 años de carrera. Hola John, ¿cómo vas? Hola Camila, buenas noches. Bueno, acá estábamos viendo un poco de tu reel. Eh, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué habilidades debe tener un buen motion graphic? Bueno, primero les quiero contar qué es un motion graphic. Un motion o nosotros somos los que hacemos diseño gráfico en movimiento. Esto también va acompañado de otras habilidades, no solo el diseño acá va como va en juegos, sino como ritmos, como conceptos, como desarrollos de ideas, porque en sí lo que enriquece las piezas gráficas es que cuenten una historia. En cuanto a habilidades que se deban tener, creo que básicamente es el diseño, un buen gusto estético, conocimiento de leyes de físicas, incluso en animación, en color, para que los planos o las imágenes se integren a lo que estás trabajando. Y de resto son habilidades técnicas, manejo de diferentes programas y esos programas depende es a lo que te vayas a dedicar en la animación. Acá se desprenden muchas ramas, desde animación 2D, 3D, integración, composición, VFX, hasta visuales para conciertos. Entonces, dependiendo de lo que o a dónde te vayas a ir, pues necesitas como un manejo técnico de ciertas herramientas. El resto del concepto y habilidades y gusto, esas son cosas que se adquieren también con el tiempo. Bueno, pero digamos, para diseñar una pieza como esta, como la que estamos viendo en este momento, ¿cómo es ese proceso creativo que se tiene que llevar a cabo? Porque tengo entendido que para hacer una animación se debe pensar como todo un poco al revés. ¿Cómo sería ese proceso creativo que haces para crear cada una de estas piezas en movimiento? Exacto, dependería como, es que en el reel pasan muchas cosas, pasan muchas piezas, muchos proyectos, entonces, ¿cuál sería como un orden así general? Desde la entrega del brief, desde que a ti un cliente te dice, listo, yo quiero una animación por decir para un comercial o quiero un comercial de X o Y manera, tú le pasas como la idea, eh, esta idea pues será probada, filtrada, depurada y demás. Una vez ya hechos como ese story o ese animatic incluso, obviamente aprobado por un cliente, se empezaría a pensar cómo trabajar ciertos planos, cómo trabajar ciertos elementos narrativos en tu historia. Entonces, por ejemplo, puede variar la entrada gráfica para una productora de televisión hasta, digamos, en un plano que grabes, la proyección o la limpieza de uno de los elementos. Basado en eso, se llevaría como a cabo una grabación o un proceso ya en computadoras completamente y ya sería el paso a seguir desarrollarlo. Ok, y para encontrar como esta inspiración de dónde la tomas, de dónde agarras toda esta información como para tener la inspiración de hacer las piezas. La inspiración es una, es un banco de referencias que tienes en tu cabeza. Para inspirarte no solo necesitas ver animaciones bonitas o diseños llamativos. Tu inspiración puede surgir de la visita a un supermercado, de la visita a una plaza, de un paseo con la familia, de desconectarse completamente de esto. Esa base de referencias, de aquí a mañana o de aquí a pues, es como de lo que te alimentas normalmente. Cuando tú vuelves, digamos, un hábito ver cosas llamativas durante un tiempo, de aquí a mañana todo ese conocimiento, toda esa base de datos vas a poder adquirir o llegar a ella en el momento que lo necesites. Entonces es ver, es leer, es escuchar,
es hablar a veces con gente que no conoces. Todo lo que vivas va a ser un posible referente para la inspiración, para lo que necesites en el momento de necesitar o de tener una idea en tu mesa. O sea, toda esta base de datos que dices que recolectas de muchas actividades o lo que sea, es como después traer la colección y tener una conexión con lo que vayas a hacer. Exacto, por ejemplo, si yo veo, eh, es que creo que ahí es un daño tenaz el tema de las redes sociales porque creo que te coarta mucho ese aspecto de vivir cosas y de sentir cosas. Si tú sales al parque, si tú vas y paseas, si tú vas a un museo o te sientas a leer un libro, estás cargando de información útil tu cabeza, tu biblioteca personal. Entonces, entre más categorías tengas en tu banco personal de referencias, más información vas a tener al alcance a la hora de necesitarlo. Ok. Bueno, y digamos, en algún momento te ha llegado a suceder que tengas un bloqueo creativo, como que digas, no sé cómo solucionar esto, como que no encuentro en mi base de datos algo con lo que lo pueda conectar. Es muy normal que pase. Le pasa a todos, pasa muy seguido, pero hay métodos para resolver esos bloqueos mentales. ¿Cuáles serían esos Por lo métodos, uno de los métodos que de pronto utilices tú? Eh, creo que se llama el pomodoro. No, esa es una técnica para trabajar. Pero ahorita realmente no tengo cabeza para nombres, pero a veces es tan sencillo como desconectarse de lo que estás pensando. Tu cerebro en un segundo nivel va a resolverlo. Es desconectarse un par de horas, a veces un par de días cuando no tienes la inspiración. Pero digamos, cuando tienes esos bloqueos, entre más te enfoques al problema, pues más difícil, más complejo que te llegue una solución. Entonces, a veces sencillamente cambio de proyecto o cambio de actividad o hago una pausa activa o voy y me doy una vuelta o voy y hago mandados. Pero, pero eso es como refrescar en ese momento el cerebro, quitarle la tensión en ese instante es supremamente valioso para los bloqueos mentales. O sea, sería como un pequeño detox, de como un pequeño descanso de todo, Más que detox es como una pausa activa, yo lo diría. como cuando se hace un power nap, descansar unos minutos, Exacto, dormir unos sí, minutos. incluso eso puede servir. Es que cuando tú tienes bloqueos mentales, pues ya tú te vas conociendo y vas viendo qué métodos te funcionan. Entonces, pero por lo general, quitarle foco de atención a ese problema, pues hace que tu cerebro trabaje en segundo plano y posiblemente va a llegar a una solución. Ok, y de todos estos proyectos que vemos aquí en tu reel, ¿cuál ha sido como ese mayor reto? O sea, ese reto como que digas, wow, en serio fue muy chévere haber trabajado en este proyecto. Del proyecto que más me enorgullezco no está en mi reel, pues por lo que ya es muy viejito y ya pasó hace harto tiempo. Fue un video musical que fue nominado a mejor video en Premio Shock, creo que fue como en el 2015. No ganamos porque nos ganó Mostio Perine y en ese entonces estaba en boom, pero el hecho o en ese proyecto fue la concepción propia, mi idea, mi desarrollo inspiracionales, desde me dieron una tela, una modelo y grabé sobre croma, entonces, y después encárguese de la postproducción, que la postproducción fue casi un mes trabajándole todos los días. Eh, y eso ha sido como lo más bonito, lo más gratificante. Casi desarrollar todo el proceso, de ahí me di cuenta que es mejor tener equipos para trabajar, pero pues también era muy joven y quería como casi abarcar
todo el proyecto, pues para que todo saliera como yo quería que saliera, pero no, sí fue esclavizante, pero fue muy gratificante. Es un poco difícil, hay veces querer soltar como en este tipo de proyectos, como delegar, por lo que como decías, querías como que todo saliera como tú lo habías pensado. Pero en un equipo que pudieses liderar, perdón, eh, ¿cuáles serían como esas aptitudes que tendrían que tener esas personas como para llegar a ser parte de tu equipo? Bueno, y es buenísima esa pregunta, porque uno no termina a veces de soltar, pues creo que es parte de la mentalidad o falta de como de capacitación en esos campos de liderazgo, el uno saber cómo encomendar tareas o encomendar labores, pero ya uno va viendo que la gente, como la gente que se capacita, la gente que le mete a veces las ganas, la gente que tiene todas las ganas de aprender, es muy valiosa y es con quienes yo he decidido trabajar a lo largo del tiempo. Como que el apasionado, el curioso, el proactivo, porque es mucho mejor en la vida tener a alguien como que calmarlo un poquito, como ahí, marica, bájale un poquito a las revoluciones a cambio de empujar a la gente. Cuando veo características así, sobre todo pasión, eso es supremamente vendedor para mí. Que puede que no tengan todas las habilidades en conocimiento, en diseño, en animación, pero creo que si tiene la pasión es fundamental para por lo menos tener en cuenta esos personajes y para proyectos futuros o para trabajos que uno tiene. En esto también uno trabaja mucho freelance o por lo menos yo trabajo mucho freelance y cuando tengo algo que hacer, pues ya tengo como gente especializada para hacerlo, contactos, amigos, pero como con esas características, que son curiosos, que son proactivos, que les gusta, que les apasiona. Es muy chévere trabajar con gente que les apasiona coger una cámara y enfocar o coger una animación o ver un logo y sugerir animaciones para ese logo cuando uno no les ha dicho que hay que animar un logo. Entonces ya uno ve que hay chispa, eso es supremamente valioso. Y digamos que podría ser lo más difícil y como lo más chévere de liderar un equipo. Como esos dos lados opuestos. Lo más chévere y lo más difícil. Ah, pues es chévere en la medida en que uno tenga buen equipo para trabajar, que uno pueda seleccionar su equipo. Normalmente a veces, y por lo general no, uno llega a un lugar y bueno, este es su equipo de trabajo, va a trabajar con esta gente y hay cosas que no, inevitables, no se pueden hacer, entonces trabaje con su equipo y vaya descubriendo como las potencialidades de cada uno, las habilidades, las destrezas, y así uno va como asignando gente a proyectos. Y lo más difícil, bueno, y lo chévere, es que uno no está solo para desarrollar las ideas. A veces uno se sesga en el camino y es que estoy solo y la vida me trajo a mí solo, a este mundo y no es así. Uno tiene un montón de gente y talento alrededor que a veces no ve por obstinado, pero cuando se trabaja con amigos es más chévere. Lo difícil es, bueno, a veces que las fechas, más que todo la puntualidad, yo sufro mucho por la puntualidad y cuando no se cumplen como los estimados, pues es como un puntico rojo ahí en la reputación de uno, en el nombre de uno. Entonces a veces ese tipo de cosas en las que de algún modo uno no tiene el control, pues se pierde como el nombre, la esencia del proyecto o incluso parte de la reputación de uno por no cumplir lo que tenía que cumplir. Eso me ha afectado en algunas veces. Es verdad. Bueno, para ya ir cerrando, no sé con qué marca te gustaría trabajar. Como a futuro, o ya sea ahora, o por qué te gustaría trabajar con esa marca. Uy, una marca. No, créeme que
no he sufrido por eso, no. Tal vez yo estudié dos carreras, yo estudié diseño gráfico y ahorita terminé publicidad. Durante la primera carrera siempre nos vendían mucho el tema, por ejemplo, o Coca-Cola, y pues uno estudiando diseño, imaginarse así Todavía. que solo uno ponga el loguito ahí en un cuadro, por ejemplo, de Coca-Cola, uno ya, guau, como utópicos, como le venden a uno los docentes ciertas marcas. Pero a lo largo del camino me he tropezado con esos clientes sin desearlo siquiera. Llegué a trabajar hasta con Google en el tema de visuales para Centroamérica y no fue, sí, uno no tiene tanto contacto con la marca pues siendo un freelance, entonces uno maneja la marca, maneja sus estilos, sus líneas, pero no es como lo utópico una marca en específica, no, al contrario, creo que las marcas casi que tenían gran estima, incluso sus canales nacionales, Caracol, RCN, ya después de un tiempo, no, y no, que pereza Caracol o RCN. Entonces sí, no tengo una marca y más bien he tratado es de apoyar pequeñas marcas. Eso es muy gratificante para mí y es más valioso porque realmente esas pequeñas marcas y esos pequeños clientes son los que uno puede incluso fidelizarlos para seguir trabajando con ellos, volverse amigos, volverse socios y valoran mucho el esfuerzo que uno hace cuando le trabaja a esas empresas. Ok, pero digamos así como marca, como una marca que tú digas como, wow, esta marca en serio se la soya a nivel creativo, como que la rompe, como que no es, porque es entendido que muchas marcas como que les da miedo experimentar, ¿sí? Entonces como que se quedan ahí en como en lo básico, como que les da un poquito de miedo de pronto mostrar temas de conflicto o algo así, pero que tú digas como una marca que en serio se la soya en la creatividad. No, creo que hay muchas. Bueno, lo que dices de mantener ciertas márgenes es un aspecto meramente corporativo. Hay marcas que obviamente no pueden mostrar, digamos, una animación así muy chocoloca porque no quieren transmitir eso. En sí todo comunica, una animación bonita comunica una animación formal, un fade, un simple fade, comunica lo que ellos necesitan transmitirle a su gente. Entonces, sí, no tienen que todas ser tan experimentales, pero yo miro es mucho, y cuando, bueno, ya especificando un poco el tema de marcas, yo miro muchos hacia afuera. Y a mí me gusta, sé hacer motion, sé hacer composición, sé hacer VFX, pero miro más que todos los trabajos de grandes estudios. Digital Domains, por ejemplo, es de mis favoritos, pero eso es ya composición para películas, para series de otro nivel. A mí me gusta mucho ver también detrás de cámaras, pero de efectos visuales, más no como el detrás de cámaras que acá se siente o que se ve normalmente, que es como, ay, sí, la modelo acá saludando a la camarita o mirando el celular, ay, me pillaron mirando el celular. No, son VFX breakdown, que son el detrás de los efectos visuales de producciones grandes. Entonces ahí te muestran es como la pantalla, qué tanto del escenario era verde, qué partes del traje eran verdes, cómo reemplazaron una cara por otra cara. Eso es ya composición más especializada, entonces hacia allá es a donde miro. Y creación de escenarios también. O de... Sí, es que hay mucho, ya cuando uno profundiza el tema del cine y de los efectos visuales en cine, uno dice, esto es absurdo. O sea, hace tiempos cuando había un efecto que se llamaba SIGGRAPH, que lo hacía el ministerio, el MINTIC. Entonces invitaba a gente especializada, gente
que ha trabajado en producciones cinematográficas y por ejemplo había un personaje que decía, sí, miren, ven este plano de Avatar, el plano duraba 2 segundos. Listo. Yo hice el fondo. Lo que está allá detrás desenfocado, que se ve, tin, 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 yo lo hice. Trabajé 3 meses en ese plano y uno dice, no, esto es una... Y el man trabaja 6 meses al año y vive el resto de 6 meses tranquilo. Entonces son otras dimensiones, otras perspectivas, otro nivel. Entonces, eso me enamora, pero no dice, el nivel de la industria es muy, muy, Demasiado grande. es brutal, es monstruoso entrar a una producción así y pues allá es donde hay que mirar prácticamente. Bueno, y ya por último, ya cerrando, ¿cuál es ese consejo que le darías a una futura persona que quisiera desarrollar este cargo? Bueno, la animación es supremamente bonita, es muy engomadora, pero lo principal sería que se apasionen. Si tienen pasión por esto, si tienen curiosidad, dedicación, disciplina, si no tienen esos hábitos, desarróllenlos porque esto es de paciencia, de constancia y nunca piensen como en cuánto van a ganar, siempre y cuando hagan lo que les guste, lo que les apasione, les va bien. Mucha Bueno, pasión. bueno, John, muchas gracias. Dale, Cami, con gusto. Que tengas buena noche. Chao. Chao.